Habíamos empezado con las 4 columnas y estos 2 domingos que pasaron hablamos de la primera columna, que era la palabra. Amén. Y muchos de nosotros empezamos a poner en práctica lo que aprendimos estos 2 domingos. Otros seguimos haciéndolo como lo veníamos haciendo normalmente, pero qué bien nos hace poner en práctica lo que aprendemos. Y ahora me tocaría a mí hablar sobre la oración. ¿Por qué es importante orar? ¿Por qué tenemos que orar? ¿Qué pasa si no oro? ¿Cuánto tiempo tengo que orar? Son algunas preguntas que vamos a ir desarrollando para poder entender claramente lo importante que es la oración en nuestras vidas. Es tan importante la oración que Jesús, nuestro ejemplo, tomó tiempo y mucho para orar. Leemos en la palabra que muy de madrugada Él se levantaba a orar. Después vemos que después de estar predicando por algún tiempo, Él despachaba a la multitud, despachaba a los discípulos y se iba al monte a orar. Y en el momento crucial, cuando lo fueron a buscar, Él había tomado tiempo para orar. La oración es fundamental en nuestras vidas. Orar, como todos sabemos, es hablar con Dios. En el momento que nosotros nos convertimos, empezamos una relación íntima con el Señor. Empezamos a conocernos. Y la mejor manera de conocerse es hablando. Empezamos a hablar con nuestro Creador. Y empezamos a preguntarle cosas. Porque como recién empezamos, hay muchas cosas que no conocemos, que no sabemos. Y empezamos a preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor tiene un propósito, el Señor tiene una visión. El Señor nos creó para que podamos cumplir con ese propósito. El Señor cuenta con cada uno de nosotros para poder cumplir con ese propósito que Él se propuso en su corazón. ¿Se animan a que lo digamos todos juntos? ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Sí, dije todos juntos, todos. Se escuchó algunas voces nada más. A ver. Muy bien. Una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Ese es el propósito eterno de Dios. Y tenemos una meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Llegar a ser como Jesús.
Ahora, en este mundo en que vivimos, donde cada vez pareciera que el mal está creciendo, cuando vemos que la rebeldía se está manifestando en gran manera, el orgullo, el egoísmo, Dios nos llama a que colaboremos con Él en su propósito eterno. Y si nos miramos a nosotros mismos, vamos a descubrir que somos incapaces, por nuestros propios medios, de poder cumplir con ese propósito eterno. Que somos incapaces de poder llegar por nuestros propios medios a la meta, que es llegar a ser como Jesús, que es ser santos y llevar una vida santa y llevar una vida íntegra. Es imposible porque somos incapaces. Por eso el primer punto de por qué tenemos que orar es porque somos incapaces de poder cumplir con lo que Dios quiere para nosotros. Es por eso que tenemos que empezar a tomar tiempo en oración y reconocer nuestra incapacidad y decirle: Señor, yo quiero ser fiel a tu palabra, quiero ser fiel a tu mandato, quiero servirte, pero soy incapaz con mis propios medios. La palabra también dice que el espíritu siempre está dispuesto a orar, pero la carne es débil. Cuando descubrimos que somos incapaces, se despierta en nosotros ese deseo y ese entusiasmo por la oración. Me acuerdo cuando estaba de novio, yo quería estar con la que es ahora mi esposa todo el tiempo, pero no se podía. Entonces, cuando mi suegro y mi suegra me autorizaron a poder llegar a su hogar, a veces iba a la tarde y estaba ahí toda la tarde y después me tenía que ir porque tenía que ser respetuoso. Y en esa época no había muchos celulares. Así que imagínense, hace muchos años atrás. En abril cumplimos 23 años de casados. Entonces me tomaba el colectivo, llegaba a casa y apenas entraba, sonaba el teléfono. Atendía porque ya sabía quién era. ¿Llegaste bien? Sí, llegué bien. ¿Vos cómo estás? Bien. Y seguíamos hablando. Y cuando nos dábamos cuenta ya era como las 10 de la noche. Y mis padres me decían: ¿pero qué, no estuviste recién ahí con ella? Sí, pero pasa que no, me acordé que... Menos mal que en aquella época el teléfono no era caro, así que si no le iba a llegar una cuenta bastante grande a mis padres y a mis suegros, porque nos turnábamos. Cortá, ahora llamo yo. Pero ¿cuál era la idea? Compartir el estar juntos,
el hablar, el relacionarnos, el soñar. Cuando nos enamoramos de Jesús, queremos estar todo el tiempo con Él. Y queremos hablar todo el tiempo con Él. Y Él quiere hablar con nosotros todo el tiempo. Por eso la palabra dice, orad sin cesar. Tenemos que estar todo el tiempo orando, porque somos incapaces de poder cumplir el propósito eterno de Dios. Y Él cuenta con nosotros para poder cumplir su objetivo. Él te eligió a vos para que seas parte del cuerpo de Cristo. Y nunca vamos a llegar a entender la grandeza y el poder de Dios, que en este momento, si nos pusiéramos a orar todos juntos, Dios escucharía a cada uno particularmente. Nosotros en mi familia somos 7. Y cuando nos sentamos a la mesa y empezamos a hablar todos, unos hablan más, otros hablan menos, pero todos hablamos. Y yo a veces me siento ahí en la cabecera, no a veces, casi siempre. Entonces cuando quiere hablar uno, tengo que hacer seña, pará, deja que hable él. Pará, deja que hable él. Porque si no, no se entiende. Pero nuestro Dios es tan grande que Él entiende a todos. Y que Él está entusiasmado con ese momento de intimidad con nosotros. Cuando abrimos nuestros ojos, el Señor está ahí diciendo, despertó. Y está esperando que vos le digas, buen día. Gracias por permitir que abra mis ojos. Y el Señor te responde, no, por favor. Es un deleite para mí verte despertar cada mañana, escuchar tu voz. No lo hago siempre, pero me gusta llevarle el desayuno a mi esposa a la cama. Y me gusta que ella también me lo lleve. Pero qué lindo es sentarse ahí mientras desayunamos, hablar, charlar. ¿Y hoy qué hacemos? Y ella ya empieza a preguntar, ¿y los chicos? ¿Te fijaste si se levantaron? ¿Fíjate si están despiertos? Y empezamos esa relación íntima. Y el Señor todas las mañanas quiere desayunar con nosotros. Y Él está esperando que le preguntemos, Señor, ¿qué vamos a hacer esta mañana? Porque Él tiene un propósito para cada día. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que el Señor quiere para nosotros cada día. Pero si no hablas con Él, va a ser complicado. Orar es hablar con Dios. Orar es el testimonio de nuestra incapacidad. El que no ora es porque no tiene una visión clara
de lo que Dios quiere. Y el que no ora es porque no ha entendido que es incapaz de hacer la obra. Hace unos años atrás se convirtió un varón y empezamos a orar. Y yo en mi mente, en mi corazón dije, bueno, vamos a hacer esto. Y va a pasar esto, porque ya lo hemos hecho y es así. Pero a medida que íbamos avanzando, hubo un momento en donde se me quemaron los libros. Hubo un momento en donde lo que habíamos organizado y planeado no se cumplió o no se estaba por cumplir. Y sentí en ese momento que todo se derrumbaba. Y dije, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Y el Señor, como siempre está atento a nuestra voz, me dijo, vos nunca me preguntaste cómo teníamos que hacerlo. Y eso es lo que pasa cuando no oramos y no estamos en comunión con Dios. Nos empezamos a mover por nuestro conocimiento, por lo que creemos, por lo que sabemos, por lo que hemos aprendido. Y nos olvidamos de preguntarle a Dios. Y cuando le pregunté a Dios, la cosa empezó a caminarse nuevamente. Cuando empecé a orar, Señor, ahora, ¿cómo hacemos? Se empezó a mover la mano de Dios. Ahí me di cuenta que soy incapaz de hacer la obra con mis propios medios, métodos. Cuando una persona se convierte, decimos, bueno, libro 1, puerta, camino y meta, ¿verdad? Decimos, segundo libro, el señorío de Cristo. Sanos por la palabra. Carpeta 2, carpeta 3, carpeta 4. Y lo sabemos y lo hacemos. Pero si no estamos orando por esa persona, orando a Dios para que nos dé la gracia, la sabiduría, estamos construyendo algo que con el tiempo se va a desarraigar, a desarmar. Y como somos incapaces, tenemos que buscar al único que es capaz de hacer las cosas. Y ese es nuestro punto 2. Tenemos que orar porque Dios es el único capaz de hacer la obra en medio nuestro. Amén. Y hay muchos pasajes en la Biblia que nos insta a orar y a pedirle al que es capaz. Mateo 7 es uno de los primeros versículos que aprendí. Pedid y se os dará. Y yo lo miraba al pasaje y le digo, pedid y se os dará. ¿Pero qué tengo que pedir? Pedid y se os dará. Cuando vos estás en comunión con Dios
y estás orando constantemente, Dios te va a ir mostrando qué cosas podés pedir. Y tienes que saber que lo que pidas, lo vas a recibir. Amén. Porque la palabra dice que todo lo que pidiéremos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Amén. Cuando vamos en oración a buscar al que es capaz de hacer las cosas, nosotros tenemos que creerle. Porque si no le creemos, es imposible que Él haga la obra. Nosotros con mi esposa fuimos fieles a la palabra. Una familia de muchos hijos. Así que tuvimos 5, gracias a Dios. Y el deseo y el anhelo de todo padre es que nuestros hijos estén en Cristo. Y el Padre sabe que ese es nuestro deseo y nuestro anhelo. Pero Él quiere que nosotros le pidamos en oración. Y quiere que le creamos. Entonces empezamos a orar con mi esposa para que cada uno de ellos tenga su encuentro personal con el Señor. Para que cada uno experimente esa relación íntima con Dios. Y el Señor respondió. Porque está dentro de su propósito que todo hombre se convierta. Y gracias a Dios, hoy todos están en Cristo. La oración mueve la mano de Dios. Pero para que Dios mueva su mano, Él tiene que escuchar nuestra oración. Muchos de nuestros hijos aprenden a hablar por señas. Entonces, cuando quieren agua, señalan la botella y dicen, ah. Y uno como dice, ¿qué querés, papá? Ah. Y uno le da porque entiende que quiere agua. Pero se acostumbra a. Y tenemos que enseñarle a hablar. Entonces viene y dice, ah, ¿querés agua? Decí agua. Y te mira. Ah, ¿querés agua? Decí agua. Yo sé lo que Él quiere. Y yo se lo daría. Como padre yo le daría el agua. Pero yo necesito que Él aprenda que esto se llama agua. Y que Él tiene que pedir agua. Entonces, en algún momento, no sé si lo pensarán, pero dirán, qué molesto mi papá, agua quiero. Muy bien, y aplaudimos y le damos el agua. Y aprendió. Quiero agua. Y nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, el Señor Creador del cielo y de la tierra, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se lo pidamos. ¿No es cierto? Pero ¿sabes qué?
A Él le gusta que le pidas. Vos lees la Biblia y constantemente dice, pedid y se os dará. Todo lo que pidieres al Padre en oración creyendo, lo vamos a recibir. Efesios 3:20. ¿Qué dice? Por favor, alguien que lo lea fuerte. Estamos pidiendo al que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. ¿Cómo puede hacer Dios las cosas? Mucho más abundante de lo que pedimos. Mucho es mucho, más es más, y abundante es abundante. Bueno, así es nuestro Dios. Puede hacer mucho más abundante de lo que le pedimos. Y no solo lo que pedimos, sino lo que nuestra mente puede llegar a entender. Le estamos pidiendo al Rey de Reyes y lo tenemos que pedir en oración todos los días. Mateo 21:22. Alguien que lo lea fuerte. ¿Qué dice Mateo 21? Me dijeron que no me mueva mucho por la cámara, así que... Y todo lo que pediréis en oración creyendo, a los recibiréis. Y todo lo que pidiereis, ¿en qué? ¿En qué? En oración. ¿Qué va a pasar? Lo recibiréis. ¿No te entusiasma esto a empezar a orar? A clamar a ese Dios todopoderoso, porque dice que todo lo que le pidiéramos en oración, lo vamos a recibir. Le estamos pidiendo al Padre. Y el Padre, como nos ama, porque Dios nos amó tanto, que nos dio a su Hijo, al unigénito. Y si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las otras cosas? Amén.
pero se lo tenemos que pedir en oración. La palabra también dice que a veces pedimos cosas y pedimos mal. Por eso no las recibimos. Y a veces el enemigo mismo nos lleva a que creamos de que Dios no nos va a responder. Entonces pensamos, estoy pidiendo mal, por eso no recibo. Yo diría, a veces estás pidiendo sin fe. Por eso no lo recibís. Porque no le estás creyendo a Dios, su palabra, lo que Él dice. Porque cuando vos empezás a creerle a Dios, el Señor empieza a obrar en nuestras vidas. Amén. Porque cuando empezamos a orar, lo hacemos en Cristo. Y lo que empezamos a pedirle en oración, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Y cuando empezamos a pedirle a Dios, el Espíritu Santo nos guía a pedir como corresponde. Entonces, cuando estamos en Cristo, es difícil que pidamos cosas que Dios no nos vaya a dar. Empezamos a orar en el grupo casero, empezamos a orar en nuestro hogar, empezamos a orar en la congregación. Armamos una parcela y empezamos a orar por esa parcela. Y si no oras con fe, va a ser complicado que esas personas se conviertan. Y ustedes dirán, bueno, pero Dios quiere que se conviertan. Amén. Pero Dios te puso a vos. Yo trabajo ahí en la San Luis 555. ¿Cuántos más trabajan conmigo ahí? A ver, levante su mano. ¿Ninguno? ¿Y por qué no van a trabajar ahí conmigo? Porque Dios, en su soberanía, me eligió a mí para estar ahí. Si yo pregunto, ¿cuándo trabajan en la Francisca? Y hay varias manos que se van a levantar. En la Norteñita hay 2 o 3 manos que se van a levantar. Son las que me acuerdo, ¿no? No estoy haciendo propaganda a nadie. En Cosalta hay varias manos. Donde Dios te puso es para que puedas cumplir el propósito eterno de Dios. Donde Dios te puso es para que vos ores por todas las personas con las cuales tenés contacto. Porque Dios quiere llegar a esas personas a través tuyo. Entonces es tu responsabilidad empezar a orar, empezar a clamar a Dios para que se cumpla el propósito eterno de Dios en ese lugar donde Dios te puso. Amén. Algunos te escucharán, otros no. Pero eso ya no es nuestra responsabilidad. Pero nosotros tenemos que orar. Y lo tercero
que si no le pedimos a Dios las cosas, Él no lo va a hacer. Volviendo al ejemplo de los hijos. Y cuando me decía, quiero agua, y recién aprendía, me decía, y yo le decía agua. Y decía, no, decía agua. Y volvía de nuevo, y decía, no, decía agua. Y se cansaba a veces, se daba la vuelta y se iba. Y por ahí me decían, pero dale el agua. No, porque si no me pide, no le voy a dar. Y hasta que no vuelva y me diga agua, no le daba. Y algunos te dicen, ¡ay, qué mal padre! Pobrecito, ¿cómo le va a mezquinar un vaso con agua? No, era que aprenda a pedir. Porque el que pide, ¿qué sucede? Recibe. Y muchas veces Dios sabe qué cosas tenemos necesidad. Sabe Dios qué es lo que nos hace falta y necesitamos. Pero hasta que no se lo pidamos, Él no lo va a hacer. Muchos de nosotros tenemos familiares que no se han convertido. Y a veces nos resignamos y decimos, bueno, en algún momento se va a convertir. Confiamos en la promesa de Dios que tú y tu casa serán salvos. Pero pasan los años y no se convierte. La pregunta es, ¿Dios quiere que esa persona se convierta? Amén. La otra pregunta es, ¿vos estás orando con fe para que esa persona se convierta? Y si estás orando con fe para que esa persona se convierta, ¿cuánto tiempo estás empleando en la oración para que esa persona se convierta? Cuando nació mi primer hijo, el diablo se encargó de meter una mentira en mi mente. ¿Vos querés servir al Señor? Mira que si vos servís al Señor y llegás a ser pastor, mira que dicen que hijo de pastor, sobrino del diablo. Y si mirás a tu alrededor, verás que hay muchos hijos de pastores que no están en Cristo. ¿Vos estás seguro? Y dentro mío empezó algunas preguntas. ¿Y ahora cómo hago? Porque en cierta manera tiene razón.
y mirás a algunos hijos rebeldes y mirabas a los tuyos y decís, mirá si me sale rebelde. Pero cuando empecé a orar por mis hijos y empecé a buscar al Señor, Dios responde. Dios responde. Yo hablo de mi experiencia. En el grupo empezamos hace unos años atrás, a orar por los que se alejaron. Entonces cada uno pone un nombre. Y hace unos años atrás, una hermana empezó a orar por otra hermana, no voy a dar el nombre para... Y yo la miraba así de lejos y digo, va a ser medio complicada que esta hermana se convierta de vuelta, porque se había convertido, se había ido, volvió, se volvió a ir. Entonces, humanamente, ¿qué decimos? Caso perdido, se lo dejamos en la mano del Señor. Pero esta hermana tuvo fe y empezó a orar. Y hoy, esa hermana está con nosotros. Y cuando volvió al Señor, esta hermana dijo, Dios responde. Y me animó a mí en la fe. Así que empezamos a orar y oramos. Algunos de ustedes están ahora acá porque alguien empezó a orar por ustedes. Porque la oración del justo puede mucho. Amén. No hay nada imposible para Dios. Amén. Pero tenés que creerle y tenés que pedirle en oración creyendo. Dice Watchman Nee que todo lo que atemos acá en la tierra, en su libro, agarrando de ese versículo que dice, lo que atamos acá en la tierra es atado en el cielo y lo que desatamos acá en la tierra es atado en el cielo. Amén. Hemos leído ese pasaje. ¿Dónde empieza el mover? ¿Qué está primero? ¿El cielo o la tierra? Según este pasaje. La tierra. ¿Y quiénes están en la tierra? Nosotros. ¿Y quiénes pueden atar acá en la tierra? Nosotros. Y cuando nosotros atamos acá en la tierra, Dios responde. Y cuando nosotros desatamos aquí en la tierra, Dios responde. Amén. Es así de fácil. Y si atamos a los demonios en el nombre de Jesús, acá en la tierra, Dios responde. Y los demonios son atados. Amén. Y si oramos acá para que Dios derrame bendición sobre cada uno de nosotros, aquí en la tierra,
Dios responde y derrama bendición. Pero tenemos que movernos acá. Acá es donde tenemos que movilizarnos. Acá es donde tenemos que tomar tiempo para orar. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? Algunos dicen, yo oro 4 veces al día. Amén. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. ¿Me entienden, no? La palabra dice orad sin cesar, en todo tiempo. El otro día estábamos en el bautismo de Majo, Eliseo y Anita. Y después los chicos se fueron al complejo ahí a jugar. Y como estaba cansado, y ya tengo más de 40, dije, no, vayan los jóvenes. Claro, y como no venían y se hacía frío, dije, bueno, voy a buscarlos. Y empecé a caminar. Y cuando llegaba, algunos se estaban riendo. Y dice, ahí viene Julio, dice, mira, viene pateando piedra, dice. Porque pensaba que iba renegando y iba a buscar a mi familia. Y yo me reía porque digo, a veces las apariencias engañan. Porque decía, tengo unos 4 o 5 cuadras y empecé a orar. E iba orando. Y cuando llegué ahí escuché esto y me reí y decía, venía orando. Pero se ve que mis pasos y mi cuerpo decía otra cosa. No importa lo que digan los demás. Vos orá en todo tiempo, en todo lugar. Muchas veces camino por la peatonal y la verdad que no veo a nadie. Y a veces me cruza, muchas veces me tiran de la ropa. Oye, pasaste por al lado mío, me miraste y... Porque muchas veces voy orando. En el colectivo, yo tengo una facilidad para dormir. Entonces me siento en el colectivo, apoyo la cabeza, me duermo. Pero muchas veces aprovecho ese viaje de media hora, 35 minutos, para orar. Porque la mano de Dios se mueve cuando uno ora. Cuando uno comienza a clamar a Dios, Dios obra. Y si no estás viendo la mano de Dios obrar en tu vida, es porque no estás orando. O estás orando, pero muy poco. Vamos a creerle a Dios y vamos a orar. Yo te invito ahora que ahí donde estás, si quieres, ponete de pie, ponete de pie. Si estás cansado, no hay problema, quédate sentado. Pero esta es una columna fundamental en nuestras vidas.
Es una columna que nos va a ayudar a crecer y nos va a ayudar a creerle más a Dios. Es una columna que nos ayuda a conocerlo más. Yo me enamoré de mi esposa con solo escuchar su voz. Y algunos me creen, otros no. Pero yo escuché su voz y me enamoré, sin verla. No hace falta que lo veas a Dios. Solo con escuchar su voz te vas a enamorar de Él. Imagínate cuando la vi, más enamorado. Pero hasta ahí el enamorado era yo. Cuando me dijo que sí, más enamorado. Cuando vos le pedís algo a Dios en oración y Él te dice sí, más te enamorás. Y fuimos hablando y fuimos charlando y más me enamoraba. Y me enamora verla sonreír. Imagínate la sonrisa de Dios cuando un pecador se arrepiente. Dice que hay fiesta en los cielos. Y cada día que pasa me enamoro más. Después llegaron mis hijos, Mica, Gastón, Josué, Guille, Juliana. Y de cada uno de ellos me he enamorado y sigo enamorado. Pero no es el mismo amor que tengo hacia mi esposa. Es distinto. Cuando vos te enamorás de Dios, es distinto. Puedes estar enamorado de muchas cosas, pero el amor de Dios es distinto. Y ese amor nos alcanzó, y ese amor nos transformó. Y ese Dios tiene un propósito. Y Él cuenta con vos. Empecé a orar más, más minutos, más horas. Yo me desespero por llegar a casa y verla una vez más. Desespérate por estar a solas con el Señor. Desespérate por tener ese tiempo de oración con el Señor. Ahí donde estás, cerra tus ojos.